Es todo un engaño, ha dicho el mercenario cubano capturado por el ejército de Ucrania en pleno frente de batalla, desalentando de este modo a quienes en la isla estén pensando sumarse a semejante reclutamiento claramente organizado por el gobierno de Cuba. Lo dijo en una conferencia de prensa junto a otros 7 mercenarios de 3 países más. Tenemos prácticamente todas sus nuevas declaraciones y las vamos a compartir con ustedes. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Nos acompaña la voz experta de Juan Antonio Blanco, director de Cuba Siglo XXI. Juan Antonio, muchas gracias por estar en nuestro programa. Gracias por la invitación, Cabo. Muy contento de estar aquí. Qué bien. Vamos directamente a primero las imágenes de la prensa ucraniana que presentó a estos mercenarios de diferentes países. Son, como ven, 8 de Nepal, de Somalia y de Sierra Leona. El de Sierra Leona habló en inglés porque es el idioma oficial del país. Los demás usaron traductores. Entre ellos presentaron al cubano Fran Darío Jarrosay Manfugás, natural de Guantánamo. El apellido Manfugás lo había escuchado, el Jarrosay, la verdad es que... Nunca lo había. No, tú tampoco, ¿no? Nunca lo había escuchado. Le preguntan en esta... Bueno, primero él se presenta. Vamos a ver el modo en que se presenta. Adelante. Fran Darío Jarrosay Manfugás. Entré en el ejército. Мене звуть Дар'я. Entré en el ejército porque bueno, entré en el ejército ruso porque necesitaba dinero para ayudar a mi familia. Я став частиною російської армії, тому що мені потрібні були гроші для моєї сім'ї. Esa fue la causa. Це була причина. Як саме ви потрапили, де ви воювали і як потрапили до полону? ¿Cómo entraste? ¿De qué manera? ¿Dónde estuviste? ¿Y cómo te capturaron? Bueno, entré en el ejército ruso por una en Facebook en Cuba. Llega como una pancarta, como una pancarta diciendo que en Rusia hacían falta personas para la construcción y esas cosas, esas labores. Мені прийшло повідомлення, коли я був в Кубі, що в Росії потрібна людина для того, щоб працювати, щось будувати. Entonces entré a esta plataforma, pero no para entrar a la guerra. Nunca pensé que era la guerra. І я заповнив форму і приїхав, але я не думав, що я приїхав на війну. Я ніколи не збирався їхати на війну. De cierta forma, de esta manera, me vi ya cuando llegué a Rusia, a Moscú, ya me vi en la guerra ya. І коли я прибув в Москву, мене вже відправили на війну. А чим він займався на Кубі? Яке в нього було заняття? Bueno, yo me gradué de maestro en matemática y geografía, pero principalmente impartía geografía. Я отримав освіту в області викладання математики та географії, і спочатку я викладав географію. Después de eso me inclino a lo que realmente me gusta, que es la música. Потім я почав займатися тим, що дійсно мене цікавило, і це була музика. То він грав в якомусь гурті? Sí, no, sí, en Guantánamo, en la localidad donde vivo, en Cuba, en Guantánamo, como era bueno, muchas personas me llamaban, muchos grupos me llamaron para yo tocar. Так, мене запрошували в багато гуртів для того, щоб я грав там. Чи зараз він може щось сказати своїм співвітчизникам? Чи треба їхати до Росії на будівництво? Ahora puedes decir algo a los cubanos si tienen que ir a Rusia para la construcción o otra labor. No. Звісно, ні. Bueno, que todo es un engaño, que no cojan esa plataforma, que de la noche a la mañana, cuando piensas que vas a hacer tu trabajo, te ves en la guerra. A ver, tu primera impresión. Mi primera impresión es que ese muchacho evidentemente no tiene la menor conciencia
de qué es lo que sucede en el mundo y que es un tipo de población, hay un sector de población que es así y que entre su ignorancia y su apoliticismo se deja arrastrar a cualquier aventura con tal de, bueno, sustentar a su familia, cosa que es entendible. Pero se meten en aventuras como esta, donde al final terminan, él dice que él no quería ir a la guerra, entendible, pero entonces ¿por qué se metió en territorio que está disputado en medio de esta guerra, que es un territorio ucraniano disputado por la invasión rusa? Posiblemente tampoco sabía eso, porque nunca, entre las asignaturas que él dice que impartía, no estaba la historia. Era nada más que geografía, aritmética y no me acuerdo cuál era la otra. Así que esto es el botón de muestra de un tipo de personal que está siendo enviado con esta fachada de que están siendo autorreclutados por vía de Facebook y demás. Ahora, lo que también hay información es de que hay unidades que están entrando desde Bielorrusia y esas no son de este tipo de personas, son gente que tiene experiencia militar, han estado en Bielorrusia no por gusto, podían haberse entrenado, si el problema fuera entrenarse para cumplir una función en Cuba, se podían haber entrenado en la Siberia, pero lo pusieron en Bielorrusia no por gusto, porque ahí está la línea del frente. A ver, cuando nosotros destapamos aquí este caso, lo primero que saltó es que era mentira, ¿no? Lo que nos respondieron, que había cubanos en el frente de batalla, cosa que era muy difícil de creer. A pesar de los testimonios que logramos con esos dos jóvenes que están desaparecidos, la última vez que los vimos, el padre de uno de ellos de México no ha querido hablar más, estaban en un tren detenidos por los rusos y no se ha sabido porque se negaron a ir al campo de batalla. O sea que lo primero, si alguien nos está viendo en Cuba, sí van a la guerra, sí van al frente de batalla. Luego fue curioso porque esos cubanos dijeron que ellos no tenían entrenamiento militar y que por lo tanto lo estaban mandando como carne de cañón, y yo entrevisté a un teniente que decía que eso era falso, que ellos sí tenían entrenamiento militar. O sea que no solo en Bielorrusia, en Rusia, recuerda que Cuba tiene, no centenares, yo creo que miles de cubanos egresados de las academias militares soviéticas que hablan ruso, que son especialistas en armas rusas, en tanques rusos, etcétera, etcétera. Y como dice usted, usando desde las armas más modernas hasta las más antiguas, todo es válido. Además necesitan carne de cañón, sin duda, soldados, etcétera. Así que ahí hay varias cosas interesantes, ¿no? Es una mezcla, me da pena con él, pero como tú dices, hay una inconsciencia, a la misma vez está claro que está mintiendo, ¿no? Porque la otra vez dijo, no, que yo estaba con una KM sin bala, eso es a no ser que se la hayan acabado, ¿no? Sí. Pero, y después decía que se había visto de repente disparando en el frente de batallas, que es una contradicción. Yo entiendo que tiene miedo, porque los ucranianos dijeron que iban a fusilar, a que capturaran, ¿no? Él tiene miedo y está viendo cómo escapa. Tiene un valor para mostrar, eso le salva la vida probablemente, sí. Pero yo creo que a los próximos que cojan sí los fusilan, ¿eh? Bueno, la advertencia fue muy clara de que ellos no iban a tolerar la entrada de mercenarios de ninguna nacionalidad, no solamente de la cubana, y que mercenario que fuera capturado en el campo de batalla sería fusilado. Este muchacho fue capturado en el campo de batalla. Como bien tú dices, esa historia de que le dieron un AKM sin balas es risible. Eso lo dijo en la otra declaración. Sí, yo la vi, yo vi la otra entrevista, pero hay una cosa que ustedes dijeron y reportaron desde el principio, que por supuesto la prensa norteamericana no quiso hablar de eso, hasta que salieron otras evidencias que era imposible ya tapar la historia, y es que esto es una guerra en la cual se está involucrando en una medida sensible, y estoy hablando del campo de batalla, no estoy hablando de otros aspectos de la guerra, que también me referiré a eso. Cuba sigue negando que ellos tienen nada que ver con la guerra, que ellos no tienen absolutamente nada que ver con la guerra, pero este tipo de operaciones de reclutar gente por las calles con ofertas de trabajo y después decirle, mira, pero si te acercas para acá te vamos a pagar más y demás, es una manera de encubrir la verdadera operación principal, que es la de mandar grupos organizados de unidades militares allá. Lo más terrible,
Otro detalle antes de pasar tenemos bastantes videos de sus declaraciones. El término mercenario, que en Cuba fue utilizado de manera indiscriminada contra la Brigada 2506 y para descalificarles, ¿no? Es curioso que se le haya virado la tortilla, porque él dice que vino, y lo dicen todos los demás, para ayudar a su familia. Eso es un verdadero mercenarismo, ¿no? No fue por patriotismo, no fue porque entiende el conflicto, no fue como supuestamente fueron a Angola a solidariamente ayudar al pueblo angolano. No, esto es puro dinero. Mercenarismo. Aquí explica un poco más de cómo lo reclutaron. Vagamente, ¿eh? No tuve contacto con ningún ruso. ¿Entiendes? Eso es una plataforma digital que puede llegarte. Mi experiencia llegó en Facebook. Pero de Facebook después puede llegarte por Telegram. Facebook. Esa es mi experiencia que me llegó en Facebook. Y después ya la notificación como tal para entrar te llega a Telegram. Porque en Facebook lo que te llega es una pancarta normal. ¿Un mensaje personal o era la publicidad o alguna publicación? No era un mensaje privado, era una publicación normal. Si tú puedes dar like o puedes comentar. Y después te llega la notificación por Telegram. ¿La publicación de tu amigo o la publicación publicitaria? No. A ver. Yo estoy hablando de mi experiencia. No estoy hablando de la experiencia de mi amigo. ¿La publicación de quién? No se sabe. Es una publicación como cualquier otra publicación de Facebook que cuelga cualquiera y tú vas mirando, veo que en Rusia están dando oportunidad de empleo, ¿me entiendes? Los empleos que expliqué. Y ahí tú le das like o puedes decir de qué más o menos puedes ir de lo que están contratando y te llega por Telegram. Eso es. No tuve contacto con ningún ruso. Se está cuidando la retaguardia también. No. Claramente. Él está tratando de hacer, humanamente es entendible, él está tratando de disminuir todo lo que pueda su rol en esa guerra. Y el rol de Cuba. Y el rol de Cuba también porque una página como la puede colgar cualquiera. Efectivamente, porque él al fin de cuentas lo que anda buscando cómo escapar de esa coyuntura y mantener su canal de regreso a Cuba para reunirse con su familia otra vez y demás. Claro. Entonces tiene que mentir a todas las bandas, mentir a los ucranianos y mentir a los efectos de toda la formalidad que había detrás del asunto. Cuando regresemos de la pausa, responde cuánto cobraba, de cuánto tiempo era el contrato, si vio mercenarios de otros países y si está declarando bajo presión. Todo eso a la vuelta. Seguimos con el testimonio de Fran Darío Jarrosay Manfugaz, el mercenario capturado por el ejército de Ucrania, hablando con Juan Antonio Blanco, director de Cuba Siglo XXI. Juan Antonio, vamos a ver, cuando le preguntan cuánto cobraba. 250,000 rublos mensual. 250 тисяч рублів на місяць. А скільки він отримував на Кубі за грудня? ¿Y cuál era tu salario en Cuba? No, muy bajo. Дуже низька. Це можна еквівалент в доларах, там, щоб ми зрозуміли? Еквівалент en dólares o algo. $5. $5. А якщо рублі зараз Це треба поділити на 4, так, тобто там в районі $2,000. $5 як музикант. Ні, 250 тисяч перед тим, як йому обіцяли, це так, а $5 це от така зарплатня. Дякую. Al día o al mes? Al mes. В місяць. А скільки по факту отримав? Це те, що ми пообіцяли, я так розумію, 250 тисяч. Esto de 250,000 rublos es lo que te prometieron. ¿Y cuánto recibiste? No, sí, en febrero sí, lo estaban pagando. Я їх отримав. Дякую. Imagínate, ¿no? De ganar $5 al mes a 2.500, que es aproximadamente, 2.500 ¿no? debe ser El otro día estábamos sacando la cuenta, estábamos medio enredados con eso. ¿Tu impresión? Bueno, mi impresión es, de nuevo, yo estimo de que incorporar personas aisladas, 2, 3 en una unidad, 4 o 5 en otra, que no tengan una preparación combativa, digamos, específica, que según él andaban sin traductor, no tiene ninguna eficacia. Y por lo tanto, lo más probable es que esta operación de reclutamiento por Facebook, llevar unos cuantos tipos que no saben nada de ni siquiera dónde se van a meter allá, lo están haciendo como un hombre de paja
para que la atención se vaya hacia esos casos y no se siga indagando la aparición de unidades organizadas cubanas con traductores enlazados con los mandos rusos. Porque de lo contrario, el impacto militar de estos muchachos esparcidos por todas partes es nulo. ¿De cuánto tiempo era el contrato? Brevemente lo responde, a ver. La duración del contrato, ¿no? Sí. La duración del contrato es 1 año. 1 año en el ejército. Із приводу довжини контракту ми підписували на 1 рік. También le preguntaron si vio a mercenarios de otros países. Aquí vuelve a dar vuelta. A ver, no tuve la posibilidad de ver a más extranjeros. Simplemente de donde yo me movía, simplemente vi cubanos y rusos, nada más. No vi de otra latitud del mundo. ¿Cuántos cubanos? En el lugar donde yo estaba, antes de capturarme, habíamos 5 cubanos. Realmente ahora en el ejército como tal, no llevo esa estadística, no soy un gran comandante de guerra, no soy, ¿me entiendes? Sé de lo que realmente yo sé de lo que puedo decirle. 5 cubanos. ¿Otro país? ¿Otro país? Que yo haya visto de... Besides Cuba. Інші країни, окрім otros países aparte de Cuba. No, a ver. He dicho que no he visto otro país aparte de Cuba, simplemente vi cubano donde yo estaba, cubano y ruso nada más. No, de nuevo, es imposible que un grupo de 5 cubanos que no habla ruso, que no tienen un traductor, si vamos a creer lo que él dice, que no tiene traductor, tenga un significado militar importante para ninguna unidad militar. Más bien se convierte en una carga, porque tienen que andar con unos tipos que ni siquiera entienden las voces de mando y demás. Yo desde el primer momento pensé, y sigo pensando, que se están moviendo unidades militares para adentro, desde Bielorrusia sobre todo, porque ahí existían, estaban demostradas su presencia ahí. Que esas sí están entrenadas, esas sí están preparadas, esas andan ya con sus propios traductores de ruso que han usado en el periodo de entrenamiento y que están enlazadas con los mandos rusos en el terreno. Esas son las que eventualmente puedan tener un impacto en esta guerra. ¿A qué actividades estarán dedicadas? ¿En qué frentes se le van a ubicar? Eso todavía para mí es una incógnita. Ustedes que están siguiendo el tema del principio quizás tengan más información. Mira, hay información, evidentemente, fíjate que lo presentan junto con los otros mercenarios, sin darse cuenta. A ver, el objetivo de los ucranianos es desalentar el mercenarismo en su contra, ¿no? El Granma se justifica diciendo que Ucrania también tiene mercenarios. La diferencia en este caso del cubano es que es el gobierno de Cuba el que tiene organizado todo esto, aunque lo traten de ocultar. Y es una diferencia fundamental. Es un ataque del gobierno de Cuba al de Ucrania y un enfrentamiento a Occidente y a los Estados Unidos que aquí no acaban ni de entender, ni de asimilar, ni de hacerle caso. En el principio, cada vez que hemos ido sacando algo en este modesto programa y en este canal, y también otros desde YouTube o desde cualquier lugar, te ponen un pero, ¿no? No, pero realmente que no hay ningún muerto. Bueno, ya tenemos testimonios de familiares que aseguran, y por ahí están los videos de soldados cubanos muertos en el frente de batalla. No, que no es una cosa masiva. Enseñamos todos los pasaportes que habían obtenido los hackers ucranianos, que eran unos de Oriente, otros del centro de la isla, otros de Pinar del Río. Una operación nacional de esa naturaleza no se puede hacer en Cuba a la espalda. Lo ha dicho el jefe de despacho de Zelensky ya abiertamente, ¿no? Entonces, falta que Estados... Mira, esta persona, sus familiares dicen que murió en el frente de batalla. En Cuba lo ocultan, como ocultaron los muertos de Angola. Es una cosa tremenda, ¿no? Y me llama la atención, y yo quiero saber cuál es tu opinión, que nadie preguntó eso. Nadie preguntó en la conferencia de prensa
¿Usted cree que el gobierno de su país está involucrado en el reclutamiento? Que son lógica. Personas privadas. Porque este reclutamiento fue en enero. ¿Y cuándo fue que ellos dijeron que habían apresado a 17 personas y las acusaron? Ya ni me acuerdo, eso fue hace varios meses atrás. Esto es posterior a todo eso. Sí. Incluso hay ya pruebas y testimonios también, que lo hemos dado aquí, de que a esas personas las han liberado. Todo es una pantomima. No. Tú sabes cómo funciona el sistema cubano. El sistema cubano te puede... Yo conozco casos de gente que han salido aquí con su mejor buena voluntad, pequeños grupos que iban a luchar a Cuba, y que eso fue orquestado por la seguridad del Estado. Al tipo que iba al frente de eso, que era de la seguridad del Estado, lo condenaron a pena de muerte y nunca fusilaron a esa persona. Y hay un pobre muchacho todavía por allá que está preso de ese grupo de desembarco. La madre a cada rato se comunica conmigo. O sea, cuando ellos son capaces de fabricarte un caso fácilmente con agentes de ellos mismos y después disolverlo. Ahora, hay un aspecto también, porque a mí no me gusta cuando claro, ahora estamos viendo un caso especial, ¿no? Porque se acaba de capturar a este hombre. Pero a mí no me gusta cuando hablamos de guerra que solamente se reduzca la guerra o la participación cubana en la guerra a el terreno mismo de las operaciones bélicas. Porque aquí hay otros frentes en los que Cuba está participando hasta el cuello, para no decir hasta la nariz, que es una guerra híbrida. Esto tiene un campo de batalla diplomático, tiene un campo de batalla... Han votado con Rusia y contra Ucrania en las Naciones Unidas. Tiene un campo de batalla diplomático y tiene un campo de batalla de propaganda. Repiten como antena, son una antena de repetición de toda la propaganda rusa. Bueno, aquí hay gente que se ha especializado en Martín Noticias, en otros medios, en estar estudiando esa comparación, qué es lo que saca RT de Rusia, qué es lo que sacan los medios cubanos, y es casi una traducción. Ahora, muy importante en una guerra es el apoyo que el país víctima pueda recibir de la comunidad internacional. Y las abstenciones que no se materializan en forma de voto a favor de Rusia. Una sola abstención, los demás votos sí han sido a favor de Rusia. Votó en contra de que Zelensky, Cuba votó en contra de que Zelensky hablara vía satélite ante las Naciones Unidas. Votaron en contra de tres de las condenas a Rusia, de las sanciones económicas. Estamos claros en eso, pero no es a eso a lo que me refiero cuando empecé la oración. Me refiero a que las abstenciones de los grupos africanos y latinoamericanos las han orquestado ellos a través del Grupo de los 77, a través de sus relaciones con el movimiento de países no alineados, y han ejercido toda una maniobra de influencia para que los demás, que no se van a incinerar como Cuba, porque a Cuba le toca votar a favor, entonces voten abstención. Y al votar abstención, tú estás rebajando el nivel de la condena, aun cuando pase la resolución. No. Hay una conspiración, ellos, la colaboración, todo ese va y viene al más alto nivel, el encuentro entre Díaz-Canel y Putin, la firma de tratados de inteligencia de militares, etcétera, etcétera. Le preguntaron a Fran Darío Jarrosay Manfugaz si estaba declarando bajo presión del ejército ucraniano. Brevemente respondió esto. Es decir, que no estoy bajo presión. Es decir, que lo que estoy diciendo es lo real. No estoy bajo presión. No me considero que esté bajo presión. No me han golpeado, no me han tratado mal, me han tratado bien. No considero que estoy bajo presión. A ver, mi impresión, un tanto irónica, es que le tiene más miedo a decir algo sobre Cuba. Le tiene más miedo al gobierno cubano que al ucraniano. No, está muy cuidadoso de, yo no sé, más cubano, no sé, yo no soy ejército, etcétera. Claro que está bajo presión, la presión lógica de que está en manos del enemigo. Un prisionero de guerra. Que es un prisionero de guerra y que no sabe cuál va a ser su destino. Pero de todas maneras, lo importante está contando más o menos la verdad, porque la verdad es peor de lo que él cuenta. Él es una prueba, nada más. No, y además de eso, si este hombre lo soltaran y regresara a Cuba de alguna manera, lo irá recantando toda la historia y rehaciendo la historia de nuevo, según le digan que debe volverla a... Por eso digo, es un sentimiento encontrado. Tú puedes decir, el pobre, pero también se lo buscó. Y los que están en Cuba, y el mensaje de él en eso sí es claro, piénsenlo dos veces.
van a una guerra de verdad, una guerra cruel, a una invasión a un país donde están matando. Granma, por ejemplo, hoy, vamos a irnos con esto antes de regresar, dice que Europa se está preparando para otra guerra mundial en sus predios. Imagínense usted. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por haber estado con nosotros.